creo que deberíamos quizá iniciar por definir qué es etnobotánica. Bueno, este concepto se le atribuye a Hans Berger en este año, 1896, que él lo define como el estudio de las interrelaciones del hombre primitivo con las plantas. Schultz, en 1941, hace una definición semejante como en el estudio de las relaciones entre humanos y plantas. Y Jones, en 1941 también, el campo de estudio de la etnobotánica tiene como propósito específico analizar las relaciones entre humanos y plantas. Ya en tiempos más recientes vemos que ya no es nada más incorporar el aspecto descriptivo del uso de las plantas. Como ustedes ven, ya Barrea incluye el estudio e interpretación del conocimiento y significancia cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora. Y con base en ese concepto, el maestro Hernández Xolocotzi ya incluye las dimensiones de tiempo y espacio, en este caso al incorporar el aspecto del ambiente, es decir, el estudio de las relaciones hombre-planta en tiempo y en espacio, en diferentes comunidades vegetales, en diferentes ambientes. Y finalmente, Bay, él hace como una integración de varios aspectos, al decir que es el estudio de las bases biológicas de las interacciones planta-humano en diferentes niveles de organización, en ecosistemas, comunidades o individuos, en una escala geográfica, social y evolutiva. Bueno, haciendo un poco de historia, la etnobotánica como parte de la etnobiología, de acuerdo con estos investigadores, Kuhn y Albuquerque, 2007 y 2013, ellos hablan de que el uso de plantas, animales, ha sido, el registro del uso de plantas animales ha sido tan antiguo que lo recopilaban egipcios, griegos y romanos y exploradores del Nuevo Mundo en Europa. Ellos mencionan tres fases en el estudio de la etnobiología, donde además de nuevas regiones, los registros especulan sobre el uso de las especies por los pobladores naturales. Comprende hasta 1950 y posteriormente, de 1950 a 1980, se incluyen estudios relacionados con la lingüística y la clasificación etnobiológica, es decir, la clasificación que llevan a cabo las comunidades rurales acerca de los recursos vegetales. Y cómo es el manejo por diferentes etnias. Y en épocas recientes, los estudios promovieron la interacción de la biología y la conservación, o sea, el uso de las plantas con fines de aprovechamiento, pero con la idea de la conservación de estos mismos recursos, lo cual ha sido el objetivo de los estudios etnobiológicos en fechas más recientes, prácticamente a partir de los años 80. Bueno, de acuerdo con este investigador, Martínez Alfaro, la etnobotánica tiene como ejes de estudio, o como propósitos de estudio, 8 aspectos o líneas generales de investigación de la botánica. La arqueobotánica, es decir, el conocimiento de las plantas en épocas pasadas, y dos aspectos muy importantes que es el uso y aprovechamiento de las plantas medicinales y las plantas comestibles. En este caso, muchos de estos trabajos que se realizaron anteriormente sobre estudios sobre el aprendizaje del conocimiento de las plantas por las comunidades, la gestión forestal y los sistemas, el estudio de los sistemas agroforestales y huertos eran muy descriptivos, es decir, se llevaban a cabo listados de especies y se registraban los usos de una manera descriptiva y únicamente teniendo como base conocer qué es lo que utilizaban los grupos humanos. Y parte de eso también son los estudios históricos. Bueno, este eje de la domesticación y el origen de la agricultura ha venido en épocas recientes a ser uno de los campos de estudio más importantes dentro de la etnobotánica.
porque como voy a comentar un poquito más adelante, se han implementado y se han incluido nuevas técnicas de análisis que vienen a explicar o que explican de alguna manera cuál ha sido el origen de muchas de esas especies bajo domesticación. Con base en los planteamientos de Martínez Alfaro, Yabú Guerrero y colaboradores en el 2016 también tienen registran o mencionan una serie de líneas de investigación importantes en etnobotánica. Sigue habiendo estudios descriptivos, listados de plantas, usos, nomenclatura tradicional, pero también hay una etnobotánica cultural que es el análisis histórico del uso de las plantas, la significancia cultural y los sistemas de clasificación que llevan a cabo las poblaciones naturales. La etnobotánica económica, que trata el aspecto del valor comercial, el valor monetario de las plantas utilizadas por las comunidades, y el potencial comercial e industrial de plantas silvestres y cultivadas. La etnobotánica ecológica, bueno, esto principalmente trata con aspectos que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales, es decir, puede haber un aprovechamiento de todas las especies, pero con el propósito de conservar estos recursos. La etnobotánica evolutiva es donde les mencionaba que es actualmente uno de los campos más prolíficos, podríamos decir, en la disciplina de la etnobotánica, porque habla de las implicaciones evolutivas del aprovechamiento de las plantas con base en la variación morfológica, la genética de poblaciones y todo esto integrado para explicar los procesos de domesticación. Bueno, yo me voy a basar en el transcurso de esta sesión, de esta plática, acerca de las técnicas de análisis cuantitativo que se han usado y que se usan actualmente en la etnobotánica para analizar los procesos, analizar el uso de las plantas y los procesos de domesticación. Bueno, como ustedes ven, es un concepto relativamente reciente y se le atribuye a Franz en 1987, y Phillips y Gentry lo definen como la aplicación de técnicas cuantitativas para el análisis de datos de plantas útiles. Como yo les mencioné, en el pasado la mayor parte de los estudios fueron descriptivos y actualmente siguen siendo estudios descriptivos acerca de los usos de las especies vegetales, y se le daba poco énfasis a las técnicas de análisis más, digámoslo en esa manera, más objetivas para explicar los procesos de el uso de las plantas. Entonces, estos investigadores consideran que en el contexto del uso sustentable y conservación de los recursos vegetales, la etnobotánica cuantitativa puede contribuir con bases científicas para el aprovechamiento de esas especies vegetales. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende con las técnicas o los análisis de tipo cuantitativo? Bueno, pues medir la importancia de las plantas y la vegetación para las poblaciones humanas, que ha sido una preocupación central en la etnobotánica cuantitativa. Y estos investigadores, Hoffman y Gallagher, hacen una recopilación de algunos índices de importancia cultural que ellos mencionan para cuantificar datos de tipo cualitativo usados en las ciencias biológicas y sociales. Más adelante voy a describir algunos de los índices, de los varios que estos investigadores mencionan para cuantificar la importancia económica de las plantas. Bueno, y actualmente se considera que el rigor científico de la investigación etnobotánica se ha incrementado notablemente debido a la adopción de estos métodos cuantitativos. Estos investigadores también mencionan que un análisis cuantitativo del uso de las plantas puede ser desde la generación de un índice relativamente sencillo hasta las complejas técnicas multivariables tales como clasificación y ordenación, técnicas multivariables.
Y se han logrado avances considerables a través del desarrollo y la aplicación de índices de importancia cultural relativa, que estiman, que miden cuál es la importancia de las plantas para las comunidades vegetales y que producen escalas o valores numéricos para estimar esa importancia de esas especies, con base en estos investigadores. Bueno, entrando un poquito en lo que es la materia ya de la cuantificación del análisis cuantitativo de la utilización de las plantas, como menciono por ahí, recopilados de Hoffman y Gallagher, estos índices de importancia cultural, mencionan por ahí cerca de 40, si mal no recuerdo, índices de importancia cultural, que se basan en tres conceptos o temas principales: sobre los usos totales de las especies, la asignación subjetiva, es decir, el investigador, mediante las entrevistas que lleva a cabo en el campo, asigna, con base en las respuestas que dan los entrevistados, un valor acerca de la importancia que puede tener esa especie en la comunidad para cierto tipo de usos, ya sea comestible, medicinal, construcción, leña, etc. Y este índice sobre los usos de la especie, pues como ustedes ven, es la suma de todos los usos conocidos para cada especie, y los usos pueden ser categorizados por utilidad. En el otro tipo de índices, bueno, Turner propone el índice de significancia cultural. Entonces, ven ustedes también, es una suma de las calificaciones que da el investigador para todos los usos citados. Y él da una escala para decir qué tan importante es la especie dentro de la comunidad en función de los usos, en función de las respuestas, en función de los diferentes tipos de uso que tiene tal especie en la comunidad. Y se basa en tres escalas, que es la calidad, que es la calidad del recurso, la intensidad de uso, frecuente, infrecuente, alto, bajo, y la exclusividad del uso. Por ejemplo, hay especies que solamente se utilizan como medicinales, ¿sí? Entonces eso le da una calificación tal. O hay especies que son usadas para medicinal, alimenticias, o la combinación de ambas, ¿no? Entonces eso le da otro tipo de calificación a la especie. Otro tipo de índices se basan en el consenso de los informantes que son entrevistados y la importancia que le dan. O sea, si recuerdan, en el anterior el investigador califica a la especie. En este caso se le pregunta al informante y con base en la frecuencia de menciones sobre un uso en particular o diferentes tipos de uso es que se le califica a la especie. El valor de uso de la especie que fue propuesto por Phillips y Gentry, entonces vean ustedes, es la sumatoria del número de usos mencionados por el informante para la especie y es el número de eventos en el cual el informante cita un uso para la especie X. Pues. El índice de valor cultural de Reyes García y colaboradores también hace mención acerca de cuál es el consenso que tienen los informantes o los entrevistados acerca del conocimiento y uso de las plantas. Como ustedes ven allí, el índice de uso es el número de participantes que mencionan cada uso o categoría para las especies dividido por el número total de participantes. Es decir, qué tan común, qué tan frecuente, qué tan consensuada está la respuesta para el uso particular de una planta. Y otro también es el consenso de informantes, que le atribuyen un valor de importancia a la especie, de manera tal que se suma el número de informantes que considera la especie como la más importante, sobre el número total de informantes. Y los valores varían en una escala de 0 a 1. Bueno, en un trabajo efectuado por Camus Guerrero y todos esos compañeros investigadores, ellos hacen un registro de 356 especies útiles en la Sierra Tarahumara.
y mediante un índice de valor de uso encuentran aquellas especies que son más importantes para la comunidad rarámuri en el estado de Chihuahua. Pues ven ustedes, y por ahí, no sé si se alcanza a ver por aquí, pero están los usos más importantes en la comunidad. ¿Qué es lo importante desde mi punto de vista que se puede ver aquí? Bueno, que hay especies exclusivas, para ciertos usos, y hay especies multiuso, ¿sí? Especies multiuso que en la comunidad pues se les da un valor importante dentro de la misma. Por ejemplo, pues podemos ver que el pino, por ejemplo, es una especie importante, pues tiene uso medicinal, tiene uso para leña, tiene uso para construcción, y así sucesivamente. Mientras que otras especies, como por ejemplo la hierba de la víbora, pues única y exclusivamente tiene un uso medicinal, ¿sí? Y puede tener un valor mayor o menor dependiendo de qué es lo que estemos analizando, ¿no? Si buscamos que tenga mayor número de usos, pues a lo mejor es más importante para nosotros, pero dentro de la comunidad un uso medicinal también puede ser bastante importante, ¿no? Bueno, esto es con respecto a aquellos análisis relativamente sencillos que pueden indicarnos de alguna manera cuál es el valor de las especies dentro de una comunidad. Bueno, esta segunda parte de esta sesión trata sobre métodos de análisis sustentados en prácticas o métodos de análisis basados en otro tipo de supuestos o de procedimientos, ¿no? De acuerdo con Koch, en el uso de métodos multivariables para el estudio de las plantas puede estar basado en varios, más bien pueden ser diferentes aspectos del uso de las plantas, pueden ser analizados por métodos multivariables. Y entre ellos está, bueno, la importancia relativa de plantas y tipos de vegetación, el conocimiento y uso de plantas por diferentes grupos étnicos, es decir, se pueden hacer comparaciones entre la manera en que ciertos grupos utilizan las plantas con respecto a otro, ver semejanzas o diferencias, la preferencia de información sobre diferentes especies de plantas, distribuciones de clases de tamaño, especies leñosas o para otros usos, influencia del aprovechamiento, los patrones de crecimiento y regeneración de la vegetación, influencia de factores ambientales en algunas características de las plantas y la importancia de las plantas en los tipos de vegetación. Bueno, dentro de los análisis multivariables hay dos corrientes o métodos de estudio muy importantes, que son los análisis de clasificación y los análisis de ordenación, ¿sí? Bueno, aquí voy a describir algunos de los temas o de los aspectos que pueden ser analizados mediante métodos de agrupamiento. Unos son los patrones de uso de plantas por diferentes grupos étnicos, sociales o de género. También pueden hacer estudios de variabilidad de características fenotípicas entre diferentes especies o variedades vegetales. Variabilidad en compuestos secundarios, como aceites esenciales, en especial para variedades de plantas medicinales o aromáticas, y la similitud entre especies con base en el valor de uso mencionado por la población. Con una Monroy Ortiz, también en el estado de Morelos, ella hizo un análisis acerca de la importancia que tienen las especies, pero dentro de comunidades más naturales, ¿sí? Es decir, para ver en ambientes un tanto más naturales. Ella encuentra que el cuachalalate y el árnica son las especies más conocidas en la comunidad por los diferentes propósitos de aprovechamiento que de ellas se tienen. Y algunas otras especies que, como son el palo dulce, ¿sí? En este grupo,
que son las que la comunidad le menciona como las que ellos quisieran conservar más adecuadamente para propósitos de utilización a futuro. Y así hace esa clasificación. Este trabajo lo llevamos a cabo hace ya algún tiempo para caracterizar poblaciones silvestres de esta papita. Esta papa es una papa silvestre o arbense que crece en los campos de San Luis Potosí o Aguascalientes, de Guanajuato, para ver cuál es el patrón de diferenciación morfológica entre las poblaciones de diferentes localidades de México, ¿sí? Lo que pudimos ver es de que las poblaciones de más al norte, ¿sí?, se diferencian de estas poblaciones que son de la parte sur. Esta papita está sujeta a un cierto tipo de proceso de domesticación incipiente, ¿no? Entonces lo que queremos ver es los cambios morfológicos que pueden ocurrir mediante esos procesos de domesticación, que pueden ser por tolerancia, por auspicio, por fomento o por cultivo incipiente también en esas comunidades. Y aquí, bueno, es el trabajo de Monroy Ortiz también, donde mencionaba la separación por análisis de componentes principales de las especies más mencionadas y las especies aquellas que pueden o que tienen que la comunidad considera que deben ser mejor o más conservadas, ¿no? Uno de los propósitos más importantes en la etnobotánica pues son entender los procesos de domesticación de plantas. Como bien lo menciona Casas y Pickersgill, la domesticación es un proceso evolutivo en el cual los humanos pues, fijan en una población mediante selección artificial las variantes hereditarias que satisfacen sus necesidades y que distinguen al taxón domesticado del progenitor silvestre. Y este es un proceso que afecta aún a plantas completamente domesticadas, o sea, el proceso continúa, sigue, ¿no? Con esos eventos de selección consciente e inconsciente, pues se pueden seguir modificando las poblaciones. En un estudio que hicimos hace ya algún tiempo, esta especie, aunque parezca raro, es un toloache domesticado o cultivado, ¿sí?, cuyas poblaciones silvestres no son conocidas, ¿sí? Entonces, junto con el doctor Robert Bay, un servidor, pues nos dimos a la tarea de entender cuál es, en este caso, la variabilidad morfológica como uno de los puntos importantes dentro del proceso de domesticación que ocurre en esta especie, ¿no? Entonces, de diferentes especies de datura en el país, la hipótesis era de que Datura inoxia es el progenitor silvestre de Datura metela, ¿sí? Entonces, con base en diferentes métodos de investigación, en este caso el morfológico, bueno, pues ustedes ven, aquí tenemos en este grupo Datura inoxia cercano a Datura metela. ¿Qué implica esto? Bueno, que tiene características morfológicas muy semejantes y que puede ser considerado como el progenitor